tenemos al equipo, es parte del equipo de trabajo de hoy, a Pamela, que es también pieza fundamental en Grupo Clima. Entonces, voy a dejar de compartir para que los compañeros empiecen con la charla. Muchas gracias de nuevo. Mis disculpas por haber iniciado tarde. Gracias. Bueno, mientras Gerardo comparte la presentación, mi nombre es Pamela Salazar, soy la encargada de mercadeo del Grupo Clima. Quiero agradecerles a todos ustedes la asistencia. Nos ponemos a su orden para cualquier consulta. Por favor, la van dejando en el chat. Don Mario y mi persona se van a encargar de estarles respondiendo a tiempo. Ya tenemos a Gerardo por acá, así que lo disfruten y ya saben, cualquier consulta las van poniendo en el chat. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la participación. Listo. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, primero que todo, agradecerle a don Javier y a Hazel por el espacio que nos brindan para poder compartir este rato con ustedes y también a ustedes porque sacan el espacio. Yo sé que a esta hora ya uno viene, obviamente con un montón de cosas en la cabeza, del día de trabajo, y la idea es que en este momento nosotros les compartamos a ustedes algunas estrategias que ASRAE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros en Refrigeración y en Aire Acondicionado, nos ha venido señalando prácticamente en relación al tema de lo que es el COVID-19. Y entonces nosotros que nos dedicamos precisamente al negocio del aire acondicionado, queremos compartir con nuestros clientes y con los colaboradores, en el caso específico de ustedes, que son, digamos, los técnicos que prácticamente están dándole servicio y asesorando y dándole soporte al cliente final, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante contar con la presencia de ustedes y voy a arrancar con la presentación. Permítanme un segundito porque la tenía aquí. Ahí está, ok. Bien, los objetivos de esta presentación. Okay, ahí. Los objetivos de esta presentación van a ser, bueno, primero, presentar los antecedentes autorizados a las personas interesadas en temas relacionados con medidas para poder mitigar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas en áreas cerradas. Aquí es muy importante que nosotros tengamos claro cuáles son esos antecedentes y qué nos dice a nosotros la Sociedad Americana de Ingenieros, o sea, cuáles son las pautas que nosotros debemos de seguir precisamente para mitigar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de espacios cerrados en donde se acondiciona precisamente para que exista una calidad de aire específica. Más adelante ya vamos a hablar en detalle acerca de la calidad del aire. Segundo, que nos sirva esto como herramienta para poder clarificar la posición de la industria en cuanto al tema del aire acondicionado. Aquí vamos a hablar específicamente de oficinas, de residencias, incluso de hoteles, de salones, pero podríamos extrapolar esa información y aplicarla en pequeña escala, digamos, en buses que son con espacios acondicionados o incluso hasta en los mismos vehículos que a veces compartimos entre compañeros. Entonces es muy importante que las recomendaciones que nos da ASRAE las podemos aplicar hasta en pequeños espacios, ¿verdad? Aunque específicamente no nos dice acerca del transporte, pero sí podemos estar expuestos en algún momento a un espacio muy reducido dentro de un vehículo. Y al final lo que vamos a hacer es resumir esas estrategias y esas prácticas para que ustedes sepan qué es lo que nos dice a nosotros el ASRAE y cuáles son esas mejores prácticas que nosotros debemos de implementar o debemos de aplicar. Bien, en cuanto al tema de los patógenos, o sea, aquí podemos hablar no solo del SARS-CoV-2, podemos hablar incluso de otros SARS, otras agentes infecciosos,
Por lo general, ellos tienen varios canales de transmisión. Uno es el contacto directo con una persona que esté contagiada. Otra es la transmisión aérea, y aquí es donde nosotros nos vamos a enfocar bastante. Y las otras dos son superficies contaminadas. Por ejemplo, si hay una persona que está contagiada y presenta síntomas y toca, digamos, una superficie, y posteriormente una persona que no tiene síntomas toca esas mismas superficies, es posible que sea contagiada. Y al final se puede dar una mezcla entre el contacto directo, la transmisión aérea o incluso las superficies, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar precisamente en la transmisión aérea, que es la que nos compete a nosotros. Bien, para poder entender un poco mejor acerca de cómo se transmiten algunas enfermedades, específicamente aquí vamos a hablar del virus del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 nos han indicado a nivel de laboratorio los especialistas que esa partícula del virus es muy, muy, muy pequeña. Entonces, esa partícula prácticamente es de 0.3 micrones de tamaño. ¿Y qué sucede? Que para tenerlo en perspectiva, nosotros, digamos, el cabello humano tiene un diámetro aproximado de 0.3 micras. Entonces, prácticamente, ya el virus es demasiado pequeño, y entonces, por ser demasiado pequeño, es muy probable que se mantenga en suspensión dependiendo de su diámetro. Entonces, si pueden ver acá en este slide, prácticamente que partículas de menos de 0.5 micrones pueden permanecer suspendidas en el aire por 48 horas, incluso a veces más. Entonces, aquí es muy importante que nosotros entendamos que si estamos en un espacio cerrado, porque lo estamos acondicionando, entonces, si existen partículas que puedan contener rastros de virus y demás, si no está bien ventilado ese espacio, entonces esas partículas pueden permanecer suspendidas en el aire por 48 horas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con respecto a este tema? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, primero, nosotros debemos de entender la importancia del funcionamiento de los edificios y los sistemas de ventilación. Primero, las medidas complementarias, como el aislamiento social, la limpieza de superficies y otras, quedan fuera del alcance de la presentación. ¿Y por qué? Porque esto es paralelo a lo que digamos, el Ministerio de Salud, las autoridades nos vienen indicando a nosotros cuál es la recomendación desde el punto de vista de sanidad, ¿verdad? O sea, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado continuo de manos y todas las recomendaciones que ellos nos hacen a nosotros. Eso es parte digamos, de los complementos que nosotros debemos de aplicar. Pero nosotros acá nos vamos a enfocar en cómo podemos manejar la distribución y la ventilación y el direccionamiento del aire, precisamente para evitar que esas partículas permanezcan en suspensión por menos de 48 horas o en la medida que se pueda poder disipar la mayor cantidad, digamos, de partículas que se encuentren en un espacio cerrado. ¿Qué tenemos que saber también? Bueno, que los aires acondicionados y los ventiladores van a generar flujos de aire con direcciones definidas. Entonces, si nosotros tenemos un aire acondicionado, que por lo general la mayoría de los aires acondicionados a nivel, digamos, más reducido, como las mini split o los equipos, digamos, que acondicionan espacios más pequeños, por lo general tienden a recircular una buena cantidad de aire. Entonces podemos definir cuáles van a ser esos flujos de aire y cuál va a ser esa dirección en la que se mueva el aire. Y esto es muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque precisamente entonces podríamos predecir de qué manera podemos nosotros evitar que esas partículas se queden recirculando dentro de esos espacios. Ok, entonces vamos a continuar acá. Como les decía, se debe trabajar en equipo con los departamentos de salud ocupacional y el mantenimiento para mitigar las posibles causas de contagio. Aquí es muy importante eso. A veces nosotros
Pensamos que desde el punto de vista, digamos, de operación de un sistema de aire acondicionado o de un edificio, pues nosotros pensamos que con un tema de mantenimiento ya se puede resolver el asunto, y lo que podemos hacer es ir mitigando con cada una de las estrategias para que al final, o sea, la probabilidad de que se mantenga el virus en suspensión sea mínima, pero siempre de la mano con las recomendaciones que nos hagan a nosotros los respectivos departamentos de salud ocupacional, ¿verdad? Bien, para comenzar, vamos a hablar de la primera estrategia, que habla precisamente del tema de la ventilación, ya sea por extracción o por inyección. Y aquí es muy importante lo que les decía ahorita, recordar que todos los sistemas tienen cierto patrón de flujo de aire. Entonces, en el caso de los hospitales, existen algunas áreas que se manejan con presión negativa en cascada, y precisamente se busca un sistema de extracción para evitar que el personal de salud que está atendiendo a los pacientes contagiados, ¿verdad?, tengan contacto directo en el momento que ellos abren la puerta para poder ingresar a esos salones de aislamiento. Entonces, esta primera estrategia, en el caso de los hospitales, es muy importante revisarla, o si fuera el caso, recomendar digamos, en los espacios en donde nosotros tengamos que ver, ya sea con clínicas o con hospitales, asegurarnos que los sistemas de ventilación, como extracciones o inyecciones de aire, se encuentren funcionando adecuadamente. ¿Por qué? Porque si tenemos el sistema de extracción funcionando adecuadamente y tenemos un paciente contagiado, lo que va a suceder es que ese virus, por diferencia de presión, el flujo de aire va a hacer y nos va a permitir que sea expulsado hacia afuera del recinto en donde se encuentra el resto del personal que tiene que atenderlo. Entonces, es muy importante que en espacios hospitalarios donde se encuentran los pacientes de aislamiento y demás, que nosotros nos aseguremos de que existen tanto extracciones o inyecciones y que ambos se encuentren funcionando. Segundo, en edificios de oficina. Ok, aquí igual se debe contar con sistemas de extracción y de inyección de aire. Y las ventanas se recomienda abrirlas a intervalos específicos, puede ser cada hora, dependiendo de la cantidad de gente que se encuentre en las áreas. Pero es muy importante que tengamos claro que en este momento lo que nos dice ASBRAE, la recomendación de ASBRAE es, en la mayoría de las aplicaciones en donde se pueda generar más intercambio de aire, que se aumente el aire fresco precisamente para asegurarnos de que si existen partículas o virus del SARS-CoV-2 en el aire, precisamente que se puedan diluir de la manera más rápida posible. Y eso se logra precisamente por medio de apertura de ventanas, apertura de puertas, o que el sistema de extracción y el sistema de inyección estén funcionando adecuadamente. Para esta parte existen normas, igual que en la parte de los hospitales y en la parte de locales comerciales, que nos dice las SBRAE cuántos cambios de aire deben de existir en las distintas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces por las distintas instalaciones o porque el edificio tal vez es un edificio que ya tiene bastantes años, a veces no cuenta con tomas de aire fresco, o las tomas de aire fresco existen, pero no se les dio el adecuado mantenimiento y los motores o los extractores y los inyectores se encuentran dañados, o las compuertas de esos conductos que dirigen el aire hacia afuera también se encuentran en mal estado. Entonces, lo importante aquí es que nosotros, como especialistas en temas de ventilación, le recordemos, ya sea al encargado de facilidades del área o al usuario final, asegurarnos que la mayoría de las extracciones y de las ventilaciones se encuentren funcionando de la forma adecuada, precisamente para diluir la mayor cantidad de aire y tener, digamos, poder mitigar la posibilidad de que alguna persona se pueda contagiar. Y en cuanto a locales comerciales y viviendas, pues obviamente acá es más complicado haber planeado, digamos, desde digamos, la construcción de la casa. En algunas casas sí se logra,
pero en otras, por lo general, digamos, el aire acondicionado se instala posterior a la construcción de la casa, ¿verdad? Entonces es más complicado, pero sí existen ventanas. Entonces es muy importante que podamos abrir periódicamente las puertas y las ventanas, precisamente para colaborar con el tema de la dilución. Aquí podemos hacer un paréntesis porque muchos de ustedes pueden estar pensando, bueno, pero si yo tengo un espacio cerrado que estoy acondicionando para controlar la temperatura e indirectamente controlar la humedad para generar un ambiente confortable, en el momento en que yo empiezo a introducir más cantidad de aire fresco, obviamente voy a empezar a perder las condiciones de confort e incrementar también, por otro lado, el consumo eléctrico de los equipos de aire acondicionado. Bueno, en este momento, esa es parte de las recomendaciones y es precisamente lo que se busca. Existen algunas estrategias que nos van a ayudar y que las vamos a comentar más adelante precisamente para no tener, en la medida en que se pueda, digamos, demasiados cambios de aire en estas aplicaciones. Pero si no se cuenta con estas otras estrategias y la única estrategia con la que podemos contar rápidamente es con la inyección de aire fresco o la extracción de aire, pues obviamente esa va a ser una solución y una estrategia que las RAE nos está recomendando en ese momento, ¿verdad? O sea, si vamos a tener un poco más de consumo eléctrico y vamos a tener un poco más de temperatura dentro de las habitaciones, pero lo que queremos en este instante, en este momento, es precisamente evitar al máximo la posibilidad de contagio. Entonces, eso es para que también lo tengamos presente y obviamente puede generar algunas consultas, algunas dudas y las podemos ir viendo conforme avance la charla o al final de la charla ustedes nos ponen en el chat cuáles dudas les quedan o cómo podemos combinar las estrategias y las podemos ir respondiendo. Bien, otra de las estrategias con las que se cuenta es con el tema de la filtración de aire mecánica. Ustedes han observado que la mayoría de los aires acondicionados, todos los aires acondicionados cuentan con algún tipo de filtración de aire mecánico. ¿Qué es lo que se busca con la filtración de aire? Bueno, precisamente atrapar partículas de cierto tamaño y que no vayan a quedar pegadas dentro de los serpentines o internamente, digamos, en las bandejas, que al final obstruyan el equipo y nos generen un derramamiento de agua o que las máquinas se congelen. Bien, esos filtros que nosotros manejamos normalmente en la mayoría de las aplicaciones son filtros que, digamos, están diseñados para filtrar cabello humano, para filtrar fibras de alfombra o partículas bastante grandes. Pero si estamos hablando ya de partículas muy finas, del orden de menos de 3 micras, entonces ya se requiere un sistema de filtración completamente, digamos, más eficiente de la filtración ordinaria. ¿Qué es lo que sucede? Que dependiendo de las aplicaciones, entonces los sistemas de aire acondicionado están calculados para poder operar con un filtro de aire específico dependiendo de su eficiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros utilizamos una clasificación que significa MERP, que es mínima eficiencia de valores reportados. Esas eficiencias precisamente nos indican cuáles deben de ser los filtros, pero dependen de la aplicación. Y entonces, lo que nos recomiendan en este momento es que en la medida en donde se pueda, se sustituyan, digamos, los filtros por filtros de más alta eficiencia. Pero aquí hay una recomendación que nosotros, como representantes de marca de aire acondicionado Carrier, les podemos hacer a ustedes. No todos los aires acondicionados podemos aplicar la estrategia de subir la clasificación de un filtro de aire a una eficiencia bastante elevada. ¿Por qué? Porque el filtro, entre más eficiente es, me va a generar una caída de presión en el sistema de ventilación mucho mayor. Entonces, si yo sustituyo un filtro doméstico por un filtro de alta eficiencia, digamos, estoy hablando de un MERC 13 o MERC 14 o para arriba,
probablemente lo que me suceda es que el equipo, primero, no me va a mantener la temperatura de confort. Segundo, el equipo se me empieza a congelar. Y tercero, el equipo deja de funcionar. ¿Por qué sucede esto? Por lo que les comentaba. O sea, el flujo de aire a través de un filtro de más alta eficiencia me va a generar una caída de presión y no voy a tener las condiciones de diseño para poder operar con este tipo de unidad. Entonces, en algunos casos sí se va a poder precisamente sustituir por filtros de más alta eficiencia, pero habría que analizar caso por caso con la ficha técnica del aire acondicionado para saber si es posible o no es posible utilizar filtros de más alta eficiencia. Entonces, acá la recomendación es analizar caso por caso para ver qué podemos hacer con respecto al tema de la filtración. Bien, otra de las estrategias que también nos recomienda la SBAE es la utilización de emisores ultravioleta de tipo C. Yo no sé si ustedes han visto en las noticias, en los periódicos, en las revistas, en internet, que básicamente en lugares, digamos, en salas de cirugías o también en ciertos lugares específicos, se utilizan mucho los emisores ultravioleta, ya sea portátiles o sean en lámparas, que precisamente lo que hacen es desactivar el virus, porque prácticamente lo que hacemos es que bombardeamos con el rayo ultravioleta esa zona, digamos, donde se encuentran las salas o los espacios. Pero acá, en el caso de nosotros los instalamos dentro de los aires acondicionados, lejos de la vista o de la piel de las personas, porque estos emisores tienen una particularidad que si nosotros nos quedamos observando, podemos presentar algún daño en los ojos. Entonces, la recomendación cuando se utilizan estos productos que funcionan bastante bien es que se instalen y se utilicen en lugares lejos de la piel y lejos del alcance de la vista, precisamente para evitar daños. Nosotros hemos estado utilizando también unas lámparas portátiles que se pueden utilizar, digamos, en caso específico en que ustedes sepan que por ahí pasó una persona que sí estaba contagiada, y entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para poder sanitizar esta área? Porque sabemos que la persona que estuvo aquí es positiva al COVID. Bueno, nosotros contamos con unas lámparas que son portátiles y que se pueden instalar por periodos de tiempo, digamos, de 30 a 45 minutos, dependiendo de la exposición que se dio en esas salas, precisamente para poder sanitizar esa zona. Entonces, nosotros ingresamos, conectamos la máquina desde afuera, cerramos la puerta, que nadie esté cerca del espacio donde vamos a utilizar la luz, y entonces la dejamos por un lapso de 30, 45 minutos o 60 minutos, dependiendo, y con eso podríamos mitigar y asegurar que el espacio quede sanitizado. Entonces, esta estrategia es una estrategia que nosotros hemos estado utilizando ya por bastante tiempo. De hecho, cuando apareció el SARS-CoV-1 fue cuando se empezó a implementar en el país. Entonces ya tenemos bastante experiencia y tenemos bastantes equipos de estos instalados. Ellos tienen una vida útil de 1 año aproximadamente, y no es que se dañen al año, sino que van perdiendo su potencia. Entonces, si se instalan en un aire acondicionado, la recomendación es que al año se sustituya solo el emisor, precisamente para garantizar que la potencia de la luz ultravioleta sea la original, ¿verdad? Entonces, de emisores ultravioleta es una de las estrategias con que se cuenta actualmente para poder mitigar. Y es de fácil instalación en la mayoría de los espacios. Existen ciertos equipos como las mini split o los equipos de aire acondicionado tipo cassette, que por su espacio reducido es más complicado la instalación de este tipo de tecnología, pero existen otras tecnologías que también nos pueden ayudar en caso de que requiramos algún tipo digamos, de dispositivo que inhabilite los virus. Bien.
Bien, otra de las estrategias es precisamente el control de la humedad y la temperatura. Acá existe mucha literatura acerca de cuál es la recomendación dentro del rango de humedad en la que los virus y los patógenos prácticamente, digamos, su periodo de vida o su activación es más probable para ellos. Entonces, si nosotros logramos mantener una humedad relativa del orden de 40 a 60%, entonces en ese rango es menos probable que los patógenos y los virus se proliferen y se mantengan activos. Entonces, ¿qué sucede? Que los aires acondicionados precisamente no solo controlan la temperatura, sino que indirectamente controlan también la humedad relativa. Entonces, cuando nosotros tenemos un aire acondicionado funcionando, el aire acondicionado me va a estar dando confort, pero también me está manejando condiciones de humedad relativa de forma indirecta del orden de 40 a 60%. Entonces, es muy importante acá que recordar que con solo tener el aire acondicionado en operación, nosotros nos vamos a mantener en las condiciones de confort dentro de ese rango y precisamente en valores de 40 a 60 es donde deberíamos de estar. ¿Qué sucede en lugares en donde la humedad relativa baja por debajo de los 40%? Bueno, precisamente que hay resequedad de mucosas y las defensas del organismo empiezan a debilitarse, entonces no se recomienda. ¿Y qué sucede en lugares o en habitaciones o en espacios donde más bien la humedad relativa está por encima del orden del 60%? Bueno, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? A veces uno llega a un sótano o llega a un lugar, digamos una biblioteca o una bóveda o un espacio cerrado con poca ventilación, no hay aire acondicionado y los niveles de humedad empiezan a ser mucho más altos. Ustedes ven las paredes que se forma moho, se empiezan a formar hongos y precisamente esas son las condiciones ideales para que los hongos, las bacterias y los virus sobrevivan mucho más, ¿verdad? Entonces, como pueden observar, la recomendación es que nosotros nos movamos entre 60% y 40% y la temperatura del espacio acondicionado se mantenga entre 23 grados y 25 grados Celsius. Esa es la recomendación de ASRAE en cuanto a este tema. Otra de las estrategias también con la que nosotros podemos contar es precisamente el nivel de dióxido de carbono que se puede estar midiendo en un espacio. Vean, este tema del dióxido de carbono, la humedad, la filtración y demás es parte de la calidad del aire interior y para nosotros es muy importante no solo que la calidad del aire interior sea la más óptima. Ahora con este tema del COVID, obviamente, pues se pone de nuevo en el tapete, pero aquí es muy importante que si nosotros estamos en un lugar cerrado, llámese un espacio de oficina donde estamos en reunión con N cantidad de personas, ¿qué pasa? Empezamos nosotros no sé si me pueden ayudar ahí, el micrófono. Gracias. Ok. ¿Qué pasa? Que los niveles de dióxido de carbono, que son los que nosotros exhalamos, empiezan a ir incrementando. Entonces, eso en un espacio cerrado donde tenemos aire acondicionado, precisamente es un indicador de que la calidad del aire interior no es la más óptima. ¿Por qué? Porque esos valores empiezan a subir del orden de 500, 550, 600 y demás. Entonces, si se pudiera, digamos, instalar un monitor de partes por millón de dióxido de carbono en un lugar cerrado, como en un auditorio o un espacio de oficina, etcétera, nosotros podríamos garantizar de que si nosotros ajustamos el sensor de dióxido de carbono a valores de 500 o 550, por encima de ese valor, nos puede generar una alarma o incluso nos puede generar que los dampers de aire fresco de los conductos que vienen de afuera del edificio nos inyecten aire fresco precisamente para poder bajar esos niveles y mantenernos.
Tumba, estás en mute. Tumba, perdón. Tumba, estás en mute, perdón. Ok. ¿Me pueden repetir a dónde me quedé? Un toquecito, Gerard, fue un toque. Ah, nada más. ok. Sí, entonces, nada más, con respecto al tema del dióxido de carbono, nos puede servir ya sea a nivel de monitoreo, para indicarnos si estamos subiendo los niveles de dióxido y se requiere que no haya tantas personas en ese espacio, o más bien nos puede servir como una señal que podemos configurar por medio de un BMS para que precisamente la inyección de aire fresco sea direccionada, pero calculada precisamente para cuando llegue a cierto nivel de partes por millón, entonces ahí vamos a tener una inyección de aire fresco, digamos, puntual, que nos va a hacer que los niveles de dióxido de carbono se manejen dentro de un rango adecuado, por debajo de 500 partes por millón, ¿verdad? Bien. Otro de los temas que es muy importante para nosotros es el tema de la purificación de aire en paralelo. Ustedes ya lo vieron, o sea, la mayoría de los filtros de aire acondicionado, pues obviamente no pueden ser sustituidos tan rápidamente ni tan fácilmente por un filtro de alta eficiencia. Entonces nosotros acá tenemos un producto que nos puede ayudar a resolver este problema precisamente con un tema de filtración en paralelo que ya más adelante lo vamos a ver en detalle. Y acá, otra de las estrategias que nos recomienda la SRAE también es precisamente el tema del mantenimiento preventivo. En cuanto al tema del mantenimiento preventivo, nosotros podríamos variar la estrategia porque a nosotros lo que nos dicen la mayoría de los fabricantes es cada 3 meses se recomienda hacer el mantenimiento preventivo total de la máquina. Pero en este caso, podríamos enfocarnos en disminuir esos periodos de mantenimiento a un mes, puede ser a 5 semanas, 6 semanas, dependiendo de el uso que se le esté dando a los aires acondicionados, pero ya no nos vamos a concentrar en toda la máquina, tanto al exterior como al interior, sino solamente en la parte interna, específicamente los filtros, el serpentín y la bandeja. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde pueden quedar rastros o puede quedar acumulado en los filtros digamos, el virus. Entonces la recomendación es que ustedes, si observan que el área es un área de alto tránsito y los filtros se ensucian muy frecuente, entonces la recomendación en estos casos es hablar con el encargado de facilidades o con la persona adecuada y decirle, mire, en el caso de ustedes, el mantenimiento que es trimestral por recomendación de los fabricantes, podríamos disminuirlo y hacerlo mensual, pero solo en cuanto al tema de filtros y serpentín del interno del evaporador, ¿verdad? Porque como les digo, o sea, en el condensador, pues obviamente cada 3 meses nosotros podemos hacer las rutinas de mantenimiento, pero a lo interno sí es muy importante verificar si se pueden bajar esos periodos y conversar con el cliente y decirle, mira, la recomendación es que, digamos, en este periodo, durante esta etapa, digamos, de contagios, podemos disminuir los periodos a un mes o a 6, 7 semanas y no esperarnos, digamos, los 3 meses para volver a hacer el mantenimiento. Bien, como les decía, hay un tema con respecto al asunto de la filtración, pero para resolver el problema de la filtración con la mayoría de los equipos, nosotros tenemos una opción que se llama el OptiClean. El OptiClean es una máquina que es portátil y que se instala en un salón, en un auditorio, en una sala de clases, y precisamente esta máquina lo que tiene, en lugar de tener, digamos, los serpentines y demás, lo que tiene es un banco de filtros con un filtro HEPA y un abanico, y precisamente lo que hace es que succiona el aire por debajo, y ese filtro que tiene ahí sí es un filtro de alta eficiencia, es un filtro HEPA, y entonces ahí se van a quedar acumulados prácticamente la mayoría
de las partículas, digamos, de 3 micras o menos de 3 micras. Entonces, esta es una solución que ustedes pueden ver y podemos ofrecer en algunas de las áreas. Digamos, en el caso de en Estados Unidos, ellos ya lo están aplicando, digamos, para ciertos lugares en donde en las escuelas o en los colegios, pues obviamente necesitan dar clases y asegurarse de que el espacio esté limpio, ¿verdad? Entonces se instala y como ustedes observan, tiene ruedas, ¿verdad? Entonces es un toma de 110 voltios con un cable, ustedes lo instalan y entonces el aire se va a purificar, pero también tiene la ventaja de que en la parte superior nosotros podemos instalar un ducto flexible y ese ducto flexible nos va a servir para poder arrojar el aire que pasa por ahí hacia afuera del espacio. Entonces nos puede servir como una especie de filtración de aire y de inyección por medio, digamos, de que el área, cuando se abren las puertas o las ventanas, va a inyectar aire fresco, ¿verdad? Entonces, esta máquina es una máquina de presión negativa y es específica para áreas críticas, digamos, como cuando ustedes quieren habilitar o, digamos, a ustedes les dicen, mira, es que tenemos esta clínica, pero queremos habilitar este espacio para personas contagiadas, pero no tenemos las condiciones porque nadie pensó en este tema del COVID, ¿verdad? Entonces, esta máquina puede cubrir espacios de 70 a 75 metros cúbicos, precisamente para poder, digamos, rápidamente volver un área en área de presión negativa o en un área de filtración de alta eficiencia. Y como les digo, es portátil y es muy, muy silenciosa. Bien, vamos a ver. Ok. Y por acá tenemos otra de las soluciones y otra de las... Don Gerard, y trabaja 110. Sí, correcto, Mario. Esa máquina es conectada a 110, entonces en cuestión de temas de instalación es sumamente sencillo para poder instalarla en cualquier lugar, ¿verdad? Bien, en cuanto a otra de las estrategias, precisamente es el tema del Global Plasma Solution. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un sistema de ionización positiva, digamos, bipolar. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene varias presentaciones, pero básicamente lo que hace es que se instala dentro de los aires acondicionados o en los conductos del aire acondicionado y entonces, en el momento que se conecta, él va a generar iones positivos y iones negativos en el aire. ¿Qué va a suceder? Que todas las partículas que pasen por ahí precisamente van a quedar cargadas, sea negativamente o positivamente. Y por ley de atracción, estas partículas tienden a atraerse. Entonces, en el momento que ellas se atraen, se desactiva el virus. Aumenta de masa o de tamaño, digamos, la partícula y es más fácil que pueda quedar atrapado en los filtros digamos, de los aires acondicionados. La ventaja de esto es que, digamos, el consumo eléctrico es mínimo, el mantenimiento prácticamente que es mínimo también, y se puede utilizar en todos los tipos de aire acondicionado, desde los tipo mini split hasta los tipo cassette, o los conductos, o los pisos cielo, o los equipos ya más grandes, porque es como una especie de Lego donde usted puede ir armando de acuerdo al tamaño del serpentín, y entonces el equipo va a trabajar precisamente ionizando el aire y permitiendo que todas esas partículas que ya quedaron cargadas al final se nos queden atrapadas en la mayoría de los filtros. Como aumentaron de tamaño, es más fácil atraparlas, ¿verdad? Y en cuanto a esto, sí cuenta con varias certificaciones, tanto para aviones que lo han estado utilizando, como para la certificación, la UL 2998, que esta la menciona en uno de los anexos de ADRAE como una de las soluciones y de las estrategias que precisamente nos recomienda ADRAE. Entonces, si ustedes ven, en cuanto a soluciones y a estrategias, esto es, digamos, lo que el ADRAE nos recomienda a nosotros y nosotros les podemos llevar a ustedes para que lo conozcan. Y si ustedes requieren algún producto específico o combinar estrategias porque tienen cierta particularidad en alguna instalación, lo podemos hacer. Bien, entonces esa es la participación de nosotros. Entonces, no sé, don Mario, si tiene alguna otra observación o si vamos con las preguntas o los comentarios.
Sí, sí, si quieren vamos trabajando ahí las preguntas. Hay una de las preguntas, vamos a ver si empiezo, como dicen, por el puro principio. Vamos a ver. Parece que la primera pregunta sería, después de utilizar la lámpara ultravioleta, ¿qué pruebas hacen de cultivo para verificar la limpieza del lugar? Ok, don Mario, con respecto digamos, a esa consulta, nosotros lo que hicimos fue que, digamos, Sterilair, que es la compañía que nos brinda a nosotros, digamos, los emisores, ellos ya hicieron los ensayos precisamente digamos, con cepas de virus, y entonces ellos lo que nos dicen, ok, este es el tiempo digamos, de exposición en el que tiene que mantenerse, digamos, las lámparas ultravioleta, precisamente para garantizar de que el espacio quede sanitizado, ¿verdad? O sea, no podríamos nosotros al 100% asegurar, digamos, que con solo colocar la lámpara durante 35 minutos o 40 minutos, ya el espacio quedó libre de virus, pero sí es muy importante que estas lámparas, de acuerdo a los estudios que ya hizo Sterilair, que es el proveedor de nosotros, precisamente nos garantiza de que esos son, digamos, el tiempo de exposición recomendado que ellos hicieron en laboratorio, y sí existen, digamos, casos de estudio que podemos compartir donde aparecen, digamos, estos resultados, ¿verdad? Básicamente, cuando las luces ultravioleta antes de esta pandemia se implementaban, parte de las estrategias de poder convencer a un cliente que le era beneficioso el usar emisores de luz ultravioleta era precisamente haciendo cultivos. Digamos, en una manejadora se ponía una caja Petri y se hacía un cultivo, y se demostraba que después de la implementación del uso del emisor, obviamente el nivel digamos, de patógenos disminuía considerablemente, ¿verdad? Entonces eso es desde el punto de vista, digamos, de cómo se administra. Hoy por hoy, digamos, estas pruebas de por qué 30 minutos o por qué 45 o 60 minutos, depende del área, porque la capacidad emisiva digamos, nosotros lo que usamos es como un paraguas de luces, ¿verdad? Como decir varias luces, y eso tiene un alcance en metros cuadrados como del orden de 20 metros cuadrados. Entonces uno la puede ir colocando, si son lugares cerrados, obviamente en cada lugar, o irla desplazando si es un área abierta. Y con eso lograr tener una certeza, digamos, de que ya en otros lugares con ese tipo de emisores han hecho las pruebas y sí tiene una efectividad muy alta en la eliminación, digamos, de los virus y las bacterias. Entonces, básicamente esa es la lógica. Perdón, con respecto a la segunda, dice, yo he visto equipos centrales de ductos, perdón. Yo he visto equipos centrales de ductos con resistencias en las secciones. No son ultravioletas, son resistencias. ¿Qué tal esta forma para esto se está teniendo ahora con el COVID? Bueno, básicamente, si uno implementa y un poco en línea con lo que conversaba Gerardo, si uno implementa control de humedad, que es para lo que vienen, digamos, una manejadora tiene resistencias eléctricas, precisamente porque lo que requiere es tener un control más preciso de la humedad. Efectivamente, esa es otra estrategia de las que mencionó Gerardo. Uno para mantener un control de humedad lo puede hacer a través de gas caliente, lo puede hacer a través de agua caliente, lo puede hacer a través de resistencias eléctricas. Son diferentes estrategias para lograr cumplir en un recinto con condiciones de temperatura y con condiciones de humedad. La tercera, de don Eric Moya, dice, ¿se puede tener acceso a la presentación? Sí, si Dios quiere, ahí se va a tener acceso a la presentación. Voy a meter un poquito de spam. Me pueden escribir al correo mercadeo@grupoclima.com para enviarles el resumen de la presentación. Aquí se los estoy dejando en el chat para que busquen la información. Otra consulta por ahí dice que ¿qué tan alto debe estar las entradas de aire fresco en un lugar? Bueno, yo con respecto a eso, yo lo que diría es, bueno, el aire fresco, si es en el caso de una
de un sistema central, conductos, lo lógico es que el sistema tenga digamos, la conexión del aire fresco en el retorno, ¿verdad? Del sistema, en el ducto de retorno conectado ahí con un damper para poder regular el porcentaje de aire fresco que uno le mete al sistema. En el caso de que haya, digamos que muchas de las aplicaciones, digamos que se tienen y son así, es una mini split y tal vez hay una ventanita en un recinto y puede ser que esté a media altura, puede ser que esté arriba, no importa, la estrategia sería tratar de mantener ciertos periodos de tiempo abiertas para procurar que se den los cambios de aire, que es la recomendación de Gerardo como una de las estrategias, diluir, ¿verdad? La estrategia de dilución, ¿verdad? Que es hacer que se den esos cambios de aire en ese recinto cerrado y que no se mantenga cerrado y peor todavía que se vaya a mantener una reunión ahí con 5 personas, ¿verdad? Y una mini split recirculando el aire, eso sería catastrófico. Y la siguiente pregunta dice, vamos a ver, el Ministerio de Salud ha mandado un comunicado en general para ciertos lugares como clínicas privadas y más. Sí, tenemos entendido que así ha sido. Luego otra consulta dice, la industria de aire acondicionado en Costa Rica cuenta con estándar 170 especializado para estructuras hospitalarias. Básicamente, digamos, todos los proyectos ahora aquí en Costa Rica hacen referencia al RAE. Y el RAE puede ser la norma 170, que es específicamente para edificaciones hospitalarias, o la 62.1, que de hecho ya hasta en Costa Rica está, digamos que normada por INTECO, ¿verdad? Porque fue adoptada por INTECO la versión en español de la 62.1, que es la de calidad de aire interior. Entonces, sí, efectivamente aquí se utilizan esas normas porque lo que hacen es que sacan los carteles haciendo referencia a que se debe cumplir en los diseños con las normas de RAE, digamos, como una manera genérica, y a veces hacen énfasis en que cumpliendo con 170 o 62.1, etc. Aquí hay otra pregunta, Gerard. ¿Es mejor la presión positiva en un recinto o la presión negativa mediante extracción de aire? Sí, Mario, es que eso va a depender mucho de la aplicación, ¿verdad? Porque, digamos, si estamos hablando de que es un espacio, digamos, de cuartos de aislamiento, lo ideal es que sea presión negativa, ¿verdad? Pero si estamos hablando de que es una sala de cirugías o otra, digamos, área específica, digamos, como un cuarto limpio, o dependiendo de, más bien lo que se requiere es todo lo contrario, ¿verdad? Que cuando se abran las puertas, que no ingrese nada a lo interno del espacio, digamos, por la aplicación específica, ¿verdad? Tal vez para ponerles un ejemplo como muy práctico de esto. Si yo tuviera una persona entrando a un cuarto de un hospital y esa persona está con COVID, nosotros deberíamos de instalar un equipo de estos, por ejemplo, este ejemplo del OptiClean, deberíamos de instalarlo para que opere como presión negativa. Pero lo deberíamos de poner al lado contrario de la cama o al lado contrario de la puerta. Digamos que de intermedio esté el paciente. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Que el flujo de aire se genere hacia afuera, ¿verdad? A que el equipo descargue por la ventana, por ejemplo, que se le haga una conexión con ductos o lo que fuera necesario para hacer que la descarga se haga por la ventana y que de esta forma la persona que se acerca a atender al paciente esté protegida. ¿Por qué? Porque el flujo de aire siempre va a ir en contra, ¿verdad? O sea, o siempre lo va a favorecer a él, de tal forma que si él se acerca a la cama, pudiera tener esa ventaja de no estarse contagiando porque el flujo de aire va al sentido contrario. Igual, pudiera ser, y no pensemos en el OptiClean, pensemos en cualquier ventilador. Una manera, digamos, de implementar una presión negativa en la casa podría ser coger un ventilador de estos de verticales o lo que fuera y ponerlo, si uno tuviera una persona enferma en la casa, ponerlo en esa misma disposición, a tratar de descargar el aire hacia la ventana, si uno tuviera unas celosías o algo, instalarlo de tal forma que uno procure que la presión negativa vaya de la puerta, eso sí, al lado contrario, la ventana al lado contrario de la puerta para que el flujo, cuando la persona abre la puerta, el flujo vaya más bien a barrerlo a él y a barrer al paciente, de tal forma de que nunca vaya a devolverse, por decirlo así, el aire hacia la persona que está llegando a dejarle o que está entrando a darle una medicina.
Esas, digamos, son como las estrategias en lo que respecta a la presión positiva o negativa. Va a depender más bien del flujo, ¿verdad? De la disposición del flujo, más que de qué sea más conveniente. Aquí dice cómo puedo agendar una visita en sitio de clima. Con mucho gusto, ahí están quedando, digamos, bueno, el correo de PAME o el correo mío es mulate@grupoclima.com. Me contactan y con todo gusto coordinamos para hacer una visita a algún recinto para hacer las recomendaciones que correspondan. ¿Se puede tener acceso a la presentación? Sí. Para tener acceso al resumen de la presentación, ahí está, esa es PAME. Y después, si tenemos un recinto que cuenta con aire acondicionado, pero solo cuenta con una puerta, ya me corrió. A ver. Si tenemos un recinto que cuenta con aire acondicionado, pero solo cuenta con una puerta y sin ventanas, ¿cuál recomendación es la más conveniente, aparte de la apertura completa de la puerta y el funcionamiento del aire para ayudar con el recambio de aire del lugar? Bueno, si fuera una mini split la que está instalada en ese lugar cerrado, más bien la recomendación sería instalar un extractor, ¿verdad? Y no tiene ventanas, porque usted por la puerta puede renovar el aire, pero para forzarlo a entrar debería poner un extractor. Puede ser un extractor pequeño, ¿verdad? Esos, dependiendo obviamente del área, habría que hacer ya los cálculos, pero podría ser 1 o 2 extractores. Si se puede, habría que ponerlos, lamentablemente, porque esto sí va a incrementar el tiempo de operación del equipo, puede afectar la temperatura, como lo apuntaba Gerardo anteriormente. Sí hay que tener cuidado de seleccionar el extractor de tal forma de que haga los cambios de aire, digamos, adecuados para ese volumen de aire, ¿verdad? Pudieran ser algún tipo de extractor, como los extractores de baño, ¿verdad? Conectados con algún ducto en PVC o un ducto flexible y poder descargar para cumplir con los cambios de aire necesarios. Esa podría ser una estrategia para mejorar la calidad de aire de por ejemplo, de una sala de reuniones que tenga una mini split. El tema de circulación de aire y extracción de aire de recintos COVID, ¿cómo lo manejan? Bueno, ¿dónde se descarga finalmente? Vamos a ver, efectivamente, digamos, cuando estamos hablando, digamos, de un sistema de estos de filtración, parte de la idea sería que uno, cuando esté botando el aire, lo esté botando hacia un lugar donde obviamente no vaya a ser un lugar de tránsito de personas, etcétera. Estos sistemas, los OptiClean, se les puede conectar ductos, ¿verdad? Para descargarlos a cierta altura. Va a tener la ventaja de que ese aire va a ir filtrado, ¿verdad? O sea, ese aire va a haber pasado, digamos, por un filtro EPA, que estamos hablando de eficiencia del 99.9%, ¿verdad? Entonces, y si se puede esa estrategia combinar con una estrategia digamos, de GPS o una estrategia de emisor de luz ultravioleta como para todavía garantizar, esa puede ser una de las maneras. De hecho, nosotros acabamos de terminar de hacer en el hospital psiquiátrico se habilitaron unas áreas para COVID y nosotros acabamos de hacer esto y implementamos equipos de estos, de los OptiClean, ¿verdad? Para presiones negativas, en cuartos de presión negativa, ¿verdad? O generar una presión negativa en general para los pabellones que se habilitaron como áreas COVID. Yo diría que ahí estaría. ¿El COVID va a estar en el aire o puede llegar a estacionarse a las paredes? ¿Era? Sí, Mario, es que ya ahí depende, digamos, de las superficies. Más bien es más probable, digamos, que quede, digamos, en los escritorios o que quede en el mismo piso, ¿verdad? Y aquí es donde, digamos, entra en juego todo lo que, digamos, es el tema, digamos, de limpieza y de periódicamente, digamos, los equipos de salud ocupacional, ¿verdad? Tienen que garantizar de que todo lo que quede en superficies se esté periódicamente, limpiando, ¿verdad? Con productos específicos precisamente para eso. Y parte, digamos, de las recomendaciones que se hacen es incluso que cuando uno llega a la casa, digamos, que quite los zapatos o por lo menos que pueda, digamos, limpiárselos en una alfombra específica para que pueda ingresar a la casa y no ande ahí, digamos, arrastrando o llevando, digamos, partes del virus, ¿verdad?
Sí, y la otra era porcentualmente cuál es lo recomendado para la inclusión de aire fresco en un recinto. Bueno, hace años las normas de la RAE hacían referencias a porcentajes. Hoy por hoy es una combinación, ¿verdad? Y seguro que después de pasado esta situación, incluso va a venir revisiones sobre eso, pero normalmente es dependiendo de la cantidad de personas, ¿verdad? Que estén en el recinto, que puedan estar en el recinto y del área como tal. Entonces se hace una combinación. ¿En qué orden? Anda en el orden de un 15, un 20%, dependiendo del recinto. Pero, como les digo, ya no es por porcentaje que se calcula, sino más bien es una resultante de la cantidad de personas y del área, ¿verdad? Entonces, según las normas, así se calcula. Vamos a ver, porcentualmente, eso sería. Y la última sería, dice, entonces estaría recirculando el virus. Efectivamente, digamos, vamos a ver, uno de los principios, digamos, de la charla de Gerardo y refiriéndose a lo que ASRAE ha mencionado, en algún momento ellos como organización, dentro de las declaraciones que hicieron es, efectivamente, existe una probabilidad, digamos, muy clara o muy certera de que el aire es un medio de transmisión del virus, ¿verdad? O sea, no hay manera de refutar eso, ¿verdad? Ahora, todas estas estrategias son precisamente para disminuir. Se ha hablado en porcentajes, digamos, de que una persona pudiera estar expuesta a ser contagiado a través del aire en el orden del 10 al 20% de probabilidad, ¿verdad? Pueden haber otras maneras de contagio que son más directas, ¿verdad? Y no tanto, digamos, puede ser por contagio de superficie o por contacto directo, como decía Gerardo. Nosotros nos concentramos hoy a conversar sobre las estrategias que tienen que ver con el aire, pero esos porcentajes han ido cambiando, ¿verdad? O sea, se habló en puro principio, se habló del orden del 10%, ya después se subió a hablar del 20%, y ahora se está hablando pero es que depende de la falta, más bien la falta de implementación de estrategias en contra, es lo que hace que la probabilidad suba de que el medio de contagio sea el aire. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar y recomendarle a todos los patronos, digamos, con los que ustedes laboran, para los que ustedes laboran, obviamente que le pongan atención al tema de la calidad de aire que hay en los recintos cerrados, ¿verdad? Y muchas de estas se pueden implementar y con esto disminuir por mucho en conjunto con todas las estrategias de los departamentos de salud y seguridad ocupacional para disminuir la probabilidad de contagio. Yo creo que esas serían, Pame. Gerard. Bueno, muchísimas gracias a todos. Le vamos a dar la palabra a Hazel. Está por aquí, a don Javier. Bueno, buenas noches a todos. Miren, yo les iba a pedir más bien a todos los participantes que prendan las cámaras para que podamos vernos un poquito. Y tal vez a don Gerardo, muy bien, muchas gracias, para que prendan las cámaras y que nos veamos. Algunas veces ahora hablamos sin conocernos o sin vernos. Entonces, es conveniente que por lo menos prendamos al final y nos vemos, posiblemente ahí vamos a ver caras conocidas. Y también agradecerle a don Gerardo Zumbado y a don Mario Ulate y a Pamela, que son el equipo de Grupo Clima, por la charla que nos parece que ha sido muy beneficiosa para todos los participantes. Y esperamos seguirlos teniendo a todos aquí, bueno, tanto al Grupo Clima como a todas las personas que han participado en esta noche. De nuestra parte, desearles muy buenas noches y agradecerles la participación. Recuerden que todos los jueves, el próximo jueves, tenemos una sobre sistemas de puesta a tierra, entonces con el ingeniero Henry Fonseca, que es conocido por muchos de ustedes. Entonces, los esperamos ya y vamos a continuar cada jueves con una actividad similar. Ya tenemos 7 meses de estar en esto y hay que seguir aprendiendo, aprovechando y aprendiendo y ahora aprovechando la tecnología. Entonces, buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Pues, Grupo Clima, muchas gracias. ¿Tomaron la foto? Tomamos la foto.